La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga. Esto es La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Nuestro programa, La Biblia responde, tiene como finalidad traer las verdades bíblicas para responder inquietudes, preguntas, dudas sobre temas que tal vez no hay mucha claridad, y aún creencias que parecieran ser ciertas, pero que a la luz de la Biblia carecen de la inspiración o de lo que Dios quiere que nosotros creamos. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es, la verdad puede hacerte libre a ti de lo falso, de la mentira y del engaño. Nuestro Señor Jesucristo también dijo: estad atentos, vigilad, no escuchéis y cuidaos de la doctrina de los escribas y de los fariseos. Los falsos profetas en nuestros días están por doquier. Gente que dice, gente que enseña cosas que están completamente alejadas de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que sí, nuestro Señor nos insta a que escudriñemos las Escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna. Y otra vez, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestro programa, por favor, compártelo, dale un like, haz lo que otras personas vengan al conocimiento de esta palabra. Nuestro programa de hoy va a responder sobre un tema que estamos actualmente en la Semana Mayor, la Semana Santa, una semana donde los cristianos celebran la crucifixión, el dolor, el padecimiento de Jesucristo. El motivo de esta semana es celebrar única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo, pues Él, gracias a su obra redentora, pasó la crucifixión, murió en una cruz y también resucitó. Es una semana de reflexión, una semana de ver el dolor, pero también de ver el amor infinito que Dios tuvo por la humanidad al dar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y que resucitaría con gran poder y así de ser declarado eterno Hijo de Dios. Así que los cristianos que fundamentamos nuestra Biblia, nuestra fe en la Biblia, sí celebramos para la gloria de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Pero como la Biblia responde, es un programa que también habla de creencias, hoy quiero hablarles sobre un punto que alguien me pidió, sobre las procesiones. Las procesiones son actividades que se hace por un grupo dentro de la Semana Santa. ¿Cuál es el origen de las procesiones? ¿Cuál es el significado de las procesiones? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué responde la Biblia sobre las procesiones? ¿Son las procesiones de Dios o para Dios? Quédate con nosotros y estaremos abordando este tema. Las procesiones. Las procesiones tienen su origen y son referenciadas en Grecia. En Grecia había tres tipos de procesiones. Eran grandes celebraciones donde se celebraba, por ejemplo, en la procesión del misterio de Eloís. Eloís era un dios o la diosa protectora de la ciudad. También tenemos otro tipo de procesiones que eran las panateneas, referentes a la ciudad de Atenas, las cuales eran celebraciones religiosas, políticas y deportivas. Y también las celebraciones de Yaco. Estas celebraciones se proyectaron también en Roma, donde en Roma se hacía una mayor procesión a la diosa de
Diana, diosa de los romanos. Eran procesiones donde la gente se movía de un lugar a otro para venerar a los dioses locales. Así que podemos decir que las procesiones tienen su origen en la Grecia y la Roma pagana. Luego, más tarde, vemos cómo Roma, con Constantino, abraza el cristianismo, y dentro de ese proceso de adaptar la iglesia a Roma, estas creencias que eran paganas y romanas no fueron abolidas en la sociedad romana, sino que fueron absorbidas en la iglesia católica. La iglesia católica, más tarde, en el Concilio de Trento, las promovió y las aprobó y les dio una matiz teológica. A partir del siglo XIV, XV y XVI, estas se expandieron por la Europa católica y tenían un significado que era de, primero, enseñar al pueblo visualmente. A través de las imágenes, la iglesia pretendía dar a demostrar sus creencias a los feligreses. Recordemos en este punto que en aquel entonces la lectura era escasa, y más que todo porque la Iglesia Católica limitaba la Biblia al latín, y ya el latín era una lengua en desuso. La Biblia simplemente no se podía leer, así que las procesiones era un motivo para hablar, para representar entre una mezcla de lo pagano y de lo cristiano enseñanzas. Sería luego San Francisco de Asís que comenzó a enseñar en las procesiones sobre las verdades o enseñanzas para el pueblo católico. Así que estas procesiones nacen con el propósito pedagógico, pero no solamente el propósito pedagógico, sino de honrar y venerar a Jesús, a María y a los santos. Esto es la definición actual que tienen la mayoría de las procesiones que se expanden por España y Latinoamérica. Es venerar, es dar honor a este grupo, a Jesucristo, a María y a los santos de la localidad. Es importante mencionar que procesiones están, como mencioné, presentes mayormente en los países católicos como España, algunas partes de Italia y gran parte de Latinoamérica. Estas procesiones son hechas durante la Semana Santa. Otro significado que tiene teológico que tienen las procesiones es de penitencia. Según la referencia católica, dice que la finalidad es que la persona lave sus pecados, de que la persona muestre un arrepentimiento público y que la persona, por supuesto, muestre su fe en Dios cargando imágenes. Pero, ¿qué responde la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre las procesiones? Antes de decir qué dice la Biblia, hay que mencionar que los católicos utilizan algunos pasajes bíblicos como el éxodo de Israel cuando llevaban el arca del pacto en el desierto, lo catalogan como una procesión. Y valga la pena decir que eso no era una procesión, ese era un viaje que estaba destinado a llevar a Israel desde Egipto a la tierra prometida. No era una procesión mensual o anual, era un acto, un viaje que Israel necesitaba hacer porque Israel estaba en Egipto y necesitaba llegar a la tierra prometida, que es en Canaán. O sea que eso no cuenta como una procesión. Según los católicos o los teólogos católicos, ejemplifican el origen de las procesiones en ese acto
milagroso que Dios operó en su pueblo mediante el cruce del Mar Rojo y llevando el arca del pacto, que era una señal del pacto entre Dios y el hombre, para tomarlo como un origen de la procesión. Pero ese no es el origen de la procesión, porque ese no era una procesión. Veamos qué dice también la Biblia, por ejemplo, en Isaías, capítulo 46, versículo 7. Sabemos que la Biblia es viva y eficaz. La Biblia fue escrita con un propósito. Y en este versículo, en Isaías capítulo 46, versículo 7, vemos una descripción de lo que se hace en las procesiones. Es una procesión, pero que no es aprobada, es denunciada, porque el texto dice que tales hacen aquellos que viven en necedad, en ignorancia. Y si usted lee el contexto, los versículos anteriores y posteriores, Dios dice que las procesiones de santos son simplemente, o de ídolos, son simplemente un acto de idolatría contra Dios. En Jeremías, capítulo 10, del versículo 8 al 12, podemos leerlo. Pues bien, este relato en Jeremías también habla de la ignorancia, de la necedad de aquellos que idolatran imágenes. En relación a cómo los católicos responden a esta pregunta, ellos dicen que ellos no adoran, sino que ellos veneran. La palabra venerar y adorar es casi la misma. El único que es digno de alabar, de glorificar, de venerar y de honrar es nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos se involucran a venerar santos o aún a María, ellos están cayendo en idolatría. Quien fue a la cruz fue Jesucristo. Quien sufrió en la cruz fue Jesucristo. Quien murió por los pecados del hombre fue Jesucristo. Quien resucitó fue el Hijo de Dios, Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto responde a lo que dicen sobre las procesiones, que limpia los pecados del hombre. No hay algo que tú puedas hacer que pueda quitar tus pecados. Puedes hacer lo que tú quieras, una procesión, penitencia, pagar dinero, sacrificarte a ti mismo, pero nunca vas a limpiar tus pecados, porque el único poder que tiene para perdonar y limpiar pecados es Jesucristo y su sangre preciosa. Las procesiones son de Dios. A la vista de estos versículos bíblicos quedan desmanteladas como una obra fanática, como una obra alejada de la palabra de Dios y que no hay honor ni gloria en ellas. Ellas, en lugar de honrar y glorificar a Dios, deshonran la palabra de Dios. El Señor dice: no te harás imágenes delante de mí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay lugar entonces para venerar, para honrar a nadie sino a Jesucristo. Finalmente, quiero decir que la palabra de Dios llama en esta Semana Santa no solamente a que nos arrepintamos de una manera externa y que lo hagamos durante una procesión, porque eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de corazón que se puede efectuar en cualquier día, un cambio de corazón que camina hacia Dios. Ese es el verdadero camino que debemos caminar como cristianos, en el camino de la confesión y del arrepentimiento de nuestros pecados hacia nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Ese es el camino en el cual tú tienes que caminar. Ese es el camino en el cual tú tienes que andar.
no en el camino del pueblo, mostrando una falsa arrepentimiento. El camino es el camino que Jesucristo nos dio. Ese es el camino de tomar nuestra cruz y seguir día a día en los caminos del Evangelio. ¿Son las procesiones de Dios? No. Debemos nosotros comenzar nuestro camino basados en la palabra de Dios. Te voy a dejar también un par de videos que demuestran cómo estos ídolos, estas imágenes, no son solamente como Jeremías dice, que son ídolos de fundición de madera y que caen en necedad. Esto es La Biblia Responde. Dios te bendiga. Ay, por Dios, Jesús. La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco.